La línea de frontera de posibilidades de producción dicen que si una persona, esta es la frontera del campesino, que si el campesino con estos recursos que él tiene y con esta capacidad productiva, ¿cuál es la capacidad productiva del campesino? Se gasta 15 minutos al día para producir un kilogramo de papas o 60 minutos, es decir, una hora para producir un kilogramo de carne. Es una simplificación muy grande, pero no le presten mucha atención a eso. Simplemente en promedio diríamos que un campesino tiene que dedicar 15 minutos al día para poder sacar un kilogramo de papas y 60 minutos al día atendiendo al ganado, dándole alimento, demás, medicinas, para poder generar un kilogramo de carne, 60 minutos eh, por kilogramo al día. Entonces, si un campesino quiere dedicarse solamente a producir carne, entonces, como solo tiene 8 horas y se gasta una hora, 60 minutos por kilogramo, entonces quiere decir que hasta 8 kilogramos es lo que podría producir, aquí están las unidades, kilogramos, hasta 8 kilogramos de carne. Si se dedica a producir solamente papas, quiere decir que lo máximo que podrá producir son 32 kilogramos porque pues, su costo es 15 minutos por kilogramo y tiene 8 horas, entonces ahí están los 32 kilogramos. Si él quiere autoabastecerse de ambas cosas porque no quiere comer solo papas, entonces divide su tiempo y le dedica 4 horas a producir carne y como son 60 minutos, pues solo puede producir la mitad, 8 dividido en 2, 4. 4 kilogramos de carne y 16 kilogramos de papas es lo que él puede consumir. Ahora, resulta que la frontera de posibilidades de producción del ganadero es un poco más amplia porque tiene menores costos. Puede generar un kilogramo de carne solamente dedicando 20 minutos al día por kilogramo. Ahora, resulta que eso representaría 24 kilogramos de carne. Mientras que incluso en este ejemplo, el ganadero es mucho mejor para producir papas que el campesino. Gasta menos tiempo, 10 minutos. Y eso no es todo. Este es el caso más extremo de un ejemplo que nos pueden dar sobre el comercio. Y es que incluso el ganadero es mejor, si lo miramos en tiempo, gasta menos tiempo en producir papas que carne. Entonces, esto es lo que va a representar luego cuando veamos los beneficios del intercambio, la decisión de cómo distribuir el tiempo que dedican a la producción, si es mitad y mitad, puede ser otra posible combinación. Yo puedo decir que quiero dedicar este tiempo, puedo decir que voy a dedicar, puedo dedicar, no sé, pronto 6 horas a producir carne y el resto lo voy a dedicar a producir papas. Entonces, esa distribución de tiempo que él escoja es la que va a determinar cuál es el punto dentro de esta línea en el que se va a ubicar su producción. Entonces, este cuadrito dice cuál es la cantidad producida en 8 horas, o sea, en un día, máxima de cada una, que son estos puntos que ustedes ven ahí, 8, 32, 24, 48. Entonces, bueno, ahí está, esas son las posibilidades de producción de cada uno. Y entonces, ¿cuáles son, cómo nos quiere vender este cuento, el libro? Entonces nos dice, como si fuera una historia, que después de unos años de estar comiendo esa combinación que vimos en el cuadro anterior, el ganadero tiene una idea y decide platicar con el campesino. Es una propuesta que quiere hacerle. Entonces, ¿cuál es esa propuesta? El ganadero le dice, aquí vamos a tomarnos un poco de tiempo para entender lo que está proponiéndole. Si ustedes en algún momento sienten que no están entendiendo, por favor, me preguntan. Bueno, dice, amigo campesino,
quiero proponerle un trato que además mejorará la vida de los dos. Creo que debe dejar de producir carne y dedicar todo su tiempo a producir papas. Según mis cálculos, si usted trabaja 8 horas al día cultivando papas, producirá los 32 kilogramos que ya vimos. Si de esos 32 kilogramos me da 15, yo le daré 5 kilogramos de carne a cambio. Al final, usted tendrá 17 kilogramos de papas y 5 kilogramos de carne para comer todos los días, en vez de los 16 kilogramos de papas y los 4 kilogramos de carne que actualmente produce. Si seguimos mi plan, tendrá más papas y más carne. Para ejemplificar lo que el ganadero está diciendo, tenemos que ver el panel A de la figura 2. Entonces, esta es la figura 2. Lo que está diciendo el ganadero es que si él se dedica, este campesino, solo a producir papas, que es en lo que es mejor, entonces él va a generar 32 kilogramos de papas y el ganadero le está diciendo que a cambio de 15, o sea, la diferencia entre 32 y 32 menos 15 sería 17 para él. Antes tenía 16, ahora quedaría con 17. Y como le están entregando 5 kilogramos de carne a cambio, entonces su punto de consumo quedaría aquí, donde está la A y está el puntito rojo. Eso es algo extraordinario, porque no puede pasar la línea de la frontera de posibilidades de producción, como su nombre lo indica, significa que este señor campesino no puede salirse de ahí. Si quiere, puede producir en cualquier punto dentro de esta frontera de posibilidades de producción. Él puede decir, yo voy a trabajar en vez de 8 horas al día, solo voy a trabajar 4. Entonces dedican 2 horas y 2 horas y el resto del tiempo lo puede gastar durmiendo y esa sería su producción. 8 de papa. Entonces, este punto cualquiera dentro de la frontera o sobre la línea de la frontera puede producirlo, pero nunca algo que esté por encima de ella. Entonces, lo que nos está diciendo el ganadero es que si hacen ese trato, el campesino va a poder comer más de lo que estaba comiendo antes. Y esa propuesta suena muy bien, pero entonces uno creería de antemano que es que el ganadero está regalando algo, entonces está perdiendo. Vamos a ver, estoy leyendo. El campesino le contesta, un poco escéptico. Me parece un buen arreglo, pero no entiendo por qué usted me está ofreciendo eso. Si el negocio es tan bueno para mí, no puede ser bueno para usted al mismo tiempo. El ganadero le responde, si lo es, suponga que yo paso 6 horas al día cuidando el ganado y 2 horas cultivando papas. Ojo, porque él no está haciendo una distribución de mitad y mitad y tampoco está produciendo solamente carne. Está distribuyendo su tiempo, 6 horas para el ganado, 2 horas para las papas. Dicen, de este modo puedo producir 18 kilogramos de carne y 12 kilogramos de papas. Si yo le doy a usted 5 kilogramos de mi carne a cambio de 15 kilogramos de sus papas, al final tendré 13 de carne y 27 de papas. En lugar de los 12 que tengo ahora de carne y 24 de papas. Entonces, vamos a ver cuál es la forma de lo que está diciendo ese señor. Dice que si se dedica a producir 6 horas a la carne, entonces tendrá 18 kilogramos de carne. Y 2 horas para las papas tendrá 12 kilogramos. Como el intercambio es entre carne por más papas, entonces él entrega 5 kilogramos de carne, que es la diferencia entre 18. A 18 le quita los 5, pues ahí están. Él se quedaría con 13. Tenía 12, entonces obviamente está ganando. Y ahora produce 12 kilogramos de papas, va a recibir 15, entonces sumamos a 12, le agregamos 15, tendría 27,
el consumo del ganadero también estaría por encima de la frontera de posibilidades de producción. Entonces, hasta el momento los números están súper bien, es lo que se da cuenta el campesino y le dice el mismo campesino, no sé, parece demasiado bueno. El ganadero le dice, no está complicado. Miren, resumí la propuesta, aquí está, cuánto se gana usted. Usted se gana 1 kilogramo de carne, 1 kilogramo de papas, yo me gano 1 kilogramo de carne y 3 kilogramos de papas que antes no teníamos. Entonces él dice, ok, los números parecen buenos, pero es que no entiendo cómo es que este arreglo nos puede beneficiar a ambos. Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos que resolver también con ayuda de la teoría. Entonces, el ganadero le responde, los dos nos podemos beneficiar porque el comercio nos ayuda a especializarnos en lo que hacemos mejor. Usted pasará más tiempo cultivando papas y menos cuidando ganado. Yo, por mi parte, pasaré más tiempo cuidando el ganado y obviamente menos tiempo cultivando papas. Como resultado de esa especialización y el comercio, podremos consumir más carne y papas sin tener que trabajar más de lo que trabajamos actualmente. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es mirar los conceptos de ventaja absoluta y ventaja comparativa. Recuerden que estos conceptos también están en el otro libro, pero pues es un poco más histórico de cómo se desarrolló, cómo llegaron a esta conclusión. Entonces, vamos a mirar en qué consiste la ventaja absoluta y luego en qué consiste la ventaja comparativa. Entonces, cuando el ganadero dice que él puede producir, que el campesino puede producir en lo que es mejor, o sea, en las papas, en lo que gasta menos tiempo, nos está dando ya una idea de qué es la ventaja absoluta. Ojo, porque los ejercicios que ustedes van a hacer consisten en decir quién tiene ventaja absoluta y quién tiene ventaja comparativa en alguno de los productos. Entonces, la ventaja absoluta quiere decir que un productor que requiere la menor cantidad de insumos para producir un bien determinado es quien tiene esa ventaja absoluta. Si yo estoy comparando dos individuos o dos países, si los productores de un país tienen que gastar menos recursos o menos cantidad de insumos para producir ese mismo bien, estamos hablando del mismo bien en ambos países o en este caso las dos personas, entonces quien gaste menos recursos es quien tiene la ventaja absoluta. Eso es a lo que le llamamos eficiencia. Y en este caso puede ser que el único insumo sea el tiempo. Estamos hablando básicamente del trabajo, el factor capital humano o trabajo. Entonces, las personas tienen que trabajar menos. En este caso, es el ganadero, pero podría ser un país, por ejemplo, Argentina. En Argentina hay que trabajar menos para producir más kilogramos de carne por diferentes cuestiones. En el otro libro hablan de, llegaron a la conclusión los teóricos de que la naturaleza, el planeta Tierra estaba distribuido de tal forma, como era un poco cristiano, la idea, decían, Dios, la divina providencia, le ha dado a cada país un clima diferente, una tierra diferente, un relieve diferente, y eso permite que tengan diferencias en los costos de producir. Entonces, si un país gasta menos tiempo para producir lo mismo, ese tiene la ventaja absoluta. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, ojo, estoy simplificando la cuestión para que sea mucho más fácil de entender. Entonces, como es el único insumo en este ejercicio, pues ustedes lo van a tomar como que tiene ventaja absoluta aquel que requiera menos tiempo, o también puede ser aquel que requiera pues menos trabajadores o menos mano de obra para producir lo mismo. ¿Bien? Entonces, esa es la ventaja absoluta.
Y para poder entender la ventaja comparativa, pues debemos entender también cuál es el concepto de costo de oportunidad, que uno en el curso de Introducción a la Economía, pues le dedica un poco más de tiempo a explicar ese concepto. El costo de oportunidad es a lo que usted debe renunciar o lo que debe sacrificar para obtener algo. El costo de oportunidad se debe representar usualmente en dinero, pero también se puede representar en otro bien. Es decir, si yo tengo que tomar de mis 8 horas del día para trabajar o para estudiar, entonces el costo de oportunidad de estudiar es las horas que está dejando de trabajar y el dinero que está dejando de producir. Porque muchas veces cuando a alguien le preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el costo de estudiar en la universidad? Entonces la lista que se le viene a la cabeza es, ok, para estudiar a la universidad me gasto transporte, me gasto comida, alimentación, fotocopias, pero ese no es el costo real porque cuando usted está trabajando tiene otros costos que también tienen que ver con la alimentación, también tienen que ver con el transporte, puede ser que también requiera comunicaciones, puede ser que no tanto papelería, pero ese costo se puede ir por otro lado, uniformes, tenis, vas a gastar más ropa, no sé. De alguna manera, el costo de oportunidad no es eso, sino es a lo que está renunciando. Entonces, si yo tengo que sacrificar 2 o 3 horas de mi tiempo del trabajo y esas horas no me las pagan y yo me gano, no sé, 10.000 pesos por esas 3 horas, entonces el costo de estudiar es 10.000 pesos cada día. Bueno, entonces eso es el concepto, pero ¿cómo es que eso me ayuda para entender qué es la ventaja comparativa? Entonces, para eso tenemos que calcular el costo de oportunidad y luego determinar quién tiene ventaja comparativa. Entonces, aquí está el costo de oportunidad, está estimado en tiempo. Entonces dice acá que este cuadrito nos representa el costo de oportunidad. Aquí está representado en fraccionarios. Yo les voy a explicar un poco en Excel para que no se pierdan tanto. Este es el mismo ejercicio que estamos viendo allá, entonces vamos a centrarnos en cada cuadrito, o sea, no se pierdan un poco en la parte inferior, ya les voy a explicar esa parte. Estamos aquí, entonces, este cuadrito dice aquí carne, papas, campesino, ganadero, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Primero, estos números que están aquí es el costo en tiempo que requiere cada uno. Ya lo vimos, 60, 15, 20, 10. El costo de oportunidad, ¿cómo se va a estimar? Fíjense que aquí también está, dice que el tiempo es el insumo. Entonces, para poder estimar el costo de oportunidad lo pueden hacer de dos formas. Este cuadrito que está abajo es de la producción, este es del tiempo que gastamos. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí porque el costo de oportunidad se debe calcular si es con el tiempo, con los recursos, dividiendo de esta manera. El tiempo del otro producto sobre el tiempo de este producto sobre el tiempo del otro producto, que sería C3 sobre E3 en este caso, es la fórmula que estamos viendo ahí, C3 sobre E3. Es decir, ustedes dividen 60 en 15 y el costo de oportunidad es, en este caso, 4. ¿Cómo se lee este número? Yo quiero saber a qué estoy renunciando. Entonces, la forma de leerlo sería, para producir 1 kilogramo de carne, estoy renunciando a 4 kilogramos de papas. ¿Sí? Entonces es dividir 60 minutos en 15. Yo digo, bueno, en 60 minutos, ¿cuántos kilogramos de papas puedo producir? Entonces puedo producir 4. Obviamente, si produzco 1 kilogramo de carne, estoy dejando de producir 4 kilogramos de papas. Lo mismo se puede interpretar de esta manera. La fórmula sería la misma, dividir en este caso 20 en 10. Entonces decimos, para producir 1 kilogramo de carne, el ganadero debe renunciar a 2 kilogramos de papas.
Esto es el costo de oportunidad y uno le pregunta simplemente a cualquier persona cuál número es más pequeño y estoy seguro que ustedes no van a tener ningún problema en identificarlo. Este es el número más pequeño, entonces yo pregunto, ¿quién tiene menor costo de oportunidad? Y ya, la respuesta es muy obvia, es esta, no es una cuestión como para gastarle mucho tiempo. ¿Quién tiene menor costo de oportunidad? El ganadero. Costo de oportunidad para producir carne. Así que yo pregunto también, ¿quién tiene la ventaja comparativa para producir? En cada producto es diferente. Entonces, ¿quién tiene ventaja comparativa para producir carne? La tiene el ganadero porque renuncia a menos del otro producto para producir. Es decir, él debería dedicarse a producir carne porque no está perdiendo tanto como el otro. Ahora, si lo vemos con el lado de las papas, aquí en el libro aparecen fraccionarios, ya se los había mostrado, pero acá vamos a hacerlo con decimales porque creo que es más fácil. Si yo les pregunto cuál de estos dos números es más pequeño, un cuarto, un medio, allí sí es posible que alguien se confunda. Entonces, la división se hace en este caso en sentido inverso, entonces yo divido 15 en 60 y el resultado es el siguiente, 0,25. ¿Cómo se lee ese número? La pregunta es, para producir 1 kilogramo de papas, ¿a cuánto estoy renunciando de carne? Entonces, bueno, pues 0,25 kilogramos de carne. ¿Sí? Es decir, 250 gramos en otra expresión, pero aquí estamos hablando de kilogramos. Entonces, para poder producir 1 kilogramo de papas, usted está renunciando a 0,25 kilogramos de carne. Aquí lo dicen en fraccionarios, un cuarto de kilogramo de carne. El ganadero, para producir 1 kilogramo de papas, está renunciando a 0,5 kilogramos de carne. Entonces, bueno, ¿quién tiene menor costo de oportunidad? ¿Quién tiene menor costo de oportunidad para producir las papas? Habría que comparar estos dos números, mirar cuál es el menor. Entonces, aquí ya sabemos que 0,2, yo le pregunto usualmente a un estudiante esto y a algunos se confunden. 0,25, 0,5, pero si yo les dijera que esta es la nota que sacaron o que estos son los puntos positivos que les voy a dar, entonces ahí sí estoy seguro que cualquiera se da cuenta rápidamente que 0,25 es menor que 0,5. Muy bien, entonces 0,25 es menor costo de oportunidad, por eso el campesino que tiene menor costo de oportunidad para producir papas debería producir papas. Entonces, fíjense que la división que hacemos con este número es el tiempo del mismo producto en el tiempo del otro. Ok, digamos que en este caso el ganadero es un productor que tiene menor costo para producir papas, pero obviamente en la introducción del texto nos dice es que al principio uno podría decir que el campesino puede producir solo papas y alimentarse de eso, y el ganadero podría producir solo papas y alimentarse de eso, pero después de un tiempo en la vida real también ocurrirá entonces que alguien se va a cansar de comer solo papas. Entonces, la razón por la que no solamente los dos producen solo papas, no es así, sino que incluso el campesino dijo, ok, yo no soy bueno para producir carne, pero me voy a poner a producirla. ¿Por qué lo hizo el campesino también? Porque se cansó de comer solo papas, quiere comer algo más. Entonces, eso sí es propio del ser humano y de los países que quieren tener más productos y no solamente lo que pueden o lo que son mejores. Eh, Nosotros también hemos vivido épocas en Colombia proteccionistas y nosotros ese tiempo no lo vivimos en carne propia, pero lo conocemos, donde en Colombia no habían llegado los celulares, donde no habían llegado los computadores, donde los automóviles eran solamente carros viejos que sobraron de la Segunda Guerra Mundial, pero aún así, a pesar de que estábamos encerrados, pues había gente que añoraba, que quería de alguna manera poder consumir ese tipo de bienes y había quien lo podía hacer, obviamente, los más ricos.
pero la gente se cansa de comer siempre lo mismo o de comer un producto de mala calidad. ¿Y cuándo se evidenció esto? Pues con la apertura económica, no fue sino que en los años 90 abrieran el comercio, que permitieran esto, y ya todo el mundo quería tener su propio celular, así costara 500.000 pesos, que para la época era muchísimo. Todo el mundo quería tener sus aparatos electrónicos y su ropa del extranjero y bueno, eso es algo que ya todos conocemos, tenemos celulares, computadores, tenemos de todo que viene de afuera, que no es producido aquí.